Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. En este Shabbat se estudia la porción que se llama Emor y, entre otras cosas, esta porción de la Torah hebrea, porque aquí estudiamos el Antiguo Testamento, muchas veces lo analizamos desde el hebreo, pero hoy quiero hablarles de esta porción porque habla del sumo sacerdote del tabernáculo, entre otros temas. Y una de las cosas que se aprenden aquí es que el sumo sacerdote era una persona que tenía muchos privilegios, estaba muy elevado a nivel social, era quizás el más elevado, vestía unas vestimentas muy especiales, hechas con materiales especiales que eran los aptos para entrar en el tabernáculo. Se alimentaba de alimentos que se podían considerar como los mejores, pero el sumo sacerdote no poseía nada, es decir, no tenía en su definición el derecho de poseer nada, o quizás no el derecho, sino que simplemente no podía poseer nada. Luego podemos preguntarnos, ¿acaso cualquiera podía ser sumo sacerdote? Es decir, ¿acaso era un cargo como hoy en la política, por ejemplo, o en cualquier puesto que se puede llegar a ese puesto gracias a amistades, conexiones, hacerle favor a alguien o pertenecer a cierto partido, etcétera, etcétera? Y no era así, porque empecemos por el hecho de que cuando el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo, dentro del tabernáculo había unas energías tan potentes, porque era ni más ni menos que la conexión con el uno, que si ese hombre, ese sumo sacerdote, no era 100% puro y no tenía el nivel espiritual que tenía que tener, era fulminado, es decir, no hubiera sobrevivido la entrada al tabernáculo. Es decir, que ahí no había política, no había favores, o era o no era. Por ejemplo, los hijos de Aarón murieron porque entraron en el tabernáculo y quisieron hacer un acto que no era de acuerdo a lo que eran ellos como personas y fueron fulminados y murieron. Eso lo pueden leer ustedes también en la Torá. Entonces, por un lado vemos que el sumo sacerdote tenía muchos privilegios, era el más elevado. Por otro lado, tenía un requerimiento, una exigencia de conducta altísima. Y también tenía en su definición el no poseer nada. ¿Y a qué nos recuerda eso, no es cierto? Porque hoy hay una frase muy famosa que se dice por todos lados, que es: no poseerás nada y serás feliz. Y por otro lado, vamos a conectar esto a un tema muy actual. Hoy voy a hacer una especie de análisis diferente a lo que está pasando con los bancos, ¿no es cierto? Que nosotros vemos hoy que hay 2 o 3 bancos enormes en el mundo que ya poseen casi todo, porque sin duda poseer no es lo que les falta, pero de a poquito van queriendo poseer más y más. Y la pregunta es, ¿el que quiere poseer más y nunca se sacia, puede ser feliz? Y ahora quiero conectar esto a una frase hermosísima que leí esta semana, que viene de la cultura de los indios norteamericanos, que dice: una persona feliz no puede estar ocupada en hacer maldad. Y parecería súper simple esta frase, pero es tan profunda y tan interesante. Yo lo pensé muchísimo y lo traté de analizar y empecé a pensar en que la felicidad es un estado de ánimo, un estado de energía muy positivo en nosotros. Y en general tiene que ver con algo, tiene que ver con un estado, por ejemplo, de compañía de gente que queremos o animales que queremos, o estar en un lugar bellísimo en la naturaleza, o estar ocupados en hacer algo que nos encanta. Y la pregunta es, cuando tú estás en ese estado, ¿acaso tienes la misma energía para estar mirando al vecino y criticarlo? O, por ejemplo, para sentir frustración por lo que no tienes y porque quieres tener más. ¿Acaso el estado de felicidad es un estado que puede ir junto con frustración?
les pido a ustedes también que me comenten abajo. Porque cuando vemos, por ejemplo, estos entes tan grandes y tan poderosos que ya son poderosos y ya poseen todo, pero quieren poseer más, a mí me da la impresión que ahí hay una insatisfacción, porque si no, podrían parar y empezar a disfrutar de lo que tienen. Y al fin y al cabo, esto recuerda como si fuera, digamos, un virus, una bacteria. Por ejemplo, un virus. ¿Acaso un virus se detiene o está satisfecho alguna vez? No, simplemente sigue y sigue buscando qué otra cosa devorar. O sea, es como un predador que nunca está satisfecho y nunca se detiene. Entonces, ¿ustedes creen que puede haber felicidad en esa actitud, en ese estado mental, emocional? Es decir, el que hace maldad es porque le falta algo, porque se siente frustrado, se siente insatisfecho. Entonces, también tiende a creer que la culpa es de otro. Por eso mira a su vecino, o mira al que es diferente de él, o actúa diferente de él, y critica y juzga. Y la pregunta es, ¿puede otro ser responsable de tu felicidad o infelicidad? ¿Qué piensas tú? Y volviendo al sumo sacerdote, que era el hombre con el puesto más alto en la tribu de los hebreos, que tenía privilegios y entraba al tabernáculo, pero a la vez no poseía nada. Yo tiendo a creer que puede ser que fue feliz, porque en esa pureza de conexión con el uno, yo creo que ya no hace falta mirar al vecino, juzgarlo, criticarlo, o sentirse que quizás si él hace algo o deja de hacer, yo voy a ser más o menos feliz. Y sin duda, el hecho de no poseer nada mostraba una enorme fe, una fe en que nunca va a faltar y que no hace falta poseer para tener lo que hace falta, pero sin duda no poseer a la fuerza, porque alguien decide que no tienes que poseer, sino por una evolución, un estado tan alto de evolución espiritual en el que hay tanta fe que ya no hace falta tener un título de propiedad para sentirse que uno lo tiene todo, porque lo más importante es tener la conexión con el uno. Entonces, mi querida comunidad, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les hace feliz? Y yo sé que muchos van a decir mis hijos, ¿no es cierto? Pero yo quiero preguntarles algo diferente, es decir, por supuesto que los hijos, pero tú como alma individual que vino a este mundo, ¿o en qué sientes que te estás realizando como esa alma única que vino a este mundo? ¿Y cuál es ese momento en el que te olvidas de todo porque eres tan feliz que estás dentro de esa conexión? Me encantaría que me cuentes abajo para que todos aprendamos y nos des inspiración. Entonces, espero vuestros comentarios sobre este tema. Y por último, ya que hablamos de los bancos, quiero invitarlos este domingo a una conferencia que voy a hacer, porque hoy no tenemos más remedio que estar conectados a lo que sí pasa en el mundo, porque hay cosas que nos van a influir a todos, y el tema de lo que se está desarrollando con los bancos y los colapsos bancarios es algo que hay que entenderlo. Y por eso yo he analizado esto profundamente. Muchos de ustedes me conocen de mi canal Silvia Finanzas Inteligentes, donde hablo de esto estos últimos días porque es un tema candente. He analizado esto muy profundamente y he entendido qué es lo que puede llegar a pasar. Y voy a dar una conferencia sobre esto, muy importante, este domingo. Los invito a participar. Les pongo abajo el enlace para que puedan unirse y escucharme en vivo, en directo, interactuar conmigo. Es decir, pueden hacerme preguntas. Yo trato de contestar lo más que puedo. Entonces, los dejo por ahora con mi braja, mi bendición de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim,
que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.